Hola nuevamente. Aquí me tienen una vez más como Maya Atec Acor, también conocida, ¿cierto?, como Pamela Díaz, y como una de las tantas guardianas solares, ¿verdad? Ya hemos explicado junto a mis compañeros qué significa este título, ¿no? El ser guardianes custodios solares. Bueno, yo iría como Maya Atec Acor, guardiana custodia solar. Estoy aquí para reflexionar contigo, para llevarte a pensar más allá. Y para ello quiero iniciar contándoles algunas de las experiencias que a nivel personal tuve cuando a fines del mes de noviembre de este año desarrollamos acá en Chile la conciliación, el puntapié inicial de esta conciliación de sagrado masculino y sagrado femenino. En el encuentro, que fue un encuentro de fin de semana, tuvimos la oportunidad de contar, de revisar para nuestras principales formas en las que habíamos experimentado violencia tanto eh, en el plano del sagrado masculino y del sagrado femenino. Y en los días previos a esta conciliación estuve analizando, revisando mi vida justamente para poder eh, compartir esas las que habían sido mis experiencias personales. Y me fui a integrar y a procesar una de ellas que quiero compartirles, porque esta transmisión em, que está dentro de un marco de varias transmisiones que voy a realizar y que voy a publicar, dentro del contexto de recordar quiénes somos, em, tiene que ver con el que hemos normalizado aberraciones, porque justamente hemos olvidado quiénes somos. Bueno, la experiencia a la que me remonté en los días aledaños, ¿verdad?, al fin de semana de la conciliación, tuvo que ver con una situación de los 18 años. Yo había recién en ese entonces vuelto a vivir a Chile luego de haber vivido 3 años y medio en, en el extranjero, específicamente en Chicago, en Estados Unidos. Y hasta ese momento había sufrido de fuertes dolores en mis menstruaciones. No puedo hablar de ellas, pero sí el tema de los fuertes dolores eran una constante. Y había iniciado entonces un control para determinar en el fondo ese origen, digamos. Bueno, y sucede que un médico me dice que podría tener que ver con una endometriosis, entonces yo vuelvo a Chile y ya cuando logro establecerme y todo, empiezo a tirar de ese hilo. Y como las circunstancias siempre tienen un sentido de ser, caigo en manos de un ginecólogo que me había recomendado un familiar y claramente este ginecólogo era un médico con poca ética, poca ética profesional. Y me dice que para poder precisar en el fondo el diagnóstico, el posible diagnóstico de endometriosis, producto de estas reglas dolorosas, tenía que realizarme un procedimiento que no recuerdo exactamente el nombre, pero que había en el fondo, por lo que entendí,
había que tomar una muestra de endometrio. Ustedes saben que el endometrio es, en el fondo, es la, la caída de este endometrio, la escamación que se le llama, ¿verdad? Y eso se expulsa en forma de sangre. El endometrio, recordemos que es donde anida el huevo una vez que ha sido, el óvulo una vez que ha sido fecundado, que ya está en condición de huevo, ¿verdad? Anida en este endometrio y de ahí se empieza a desarrollar todo lo que se requiere para una gestación, la placenta, eh, el saquito, eh, etcétera. Bueno, yo en ese momento era virgen, por lo tanto, ustedes imaginarán que para poder acceder al endometrio, lo que sucedió. Efectivamente, eh, fui víctima de una práctica que en realidad no se debiera realizar a una mujer virgen, porque en primer lugar, toda esa examinación se tiene que hacer con muchísimo cuidado. Una, por preservar de alguna manera la virginidad, que sin entrar en polémicas ni temas religiosos ni de ninguna índole, es algo eh, sagrado y que uno con totalmiento debiera estar siempre en condiciones de determinar cuándo eh, deja de ser virgen, ¿verdad? Cuándo inicia de alguna manera su actividad sexual. Entonces, este procedimiento involucró el hecho de que este ginecólogo, siendo virgen, me examinara e introdujese en mi vagina un espéculo. ¿Qué es el espéculo? Es a través del cual eh, es como una pinza, imaginémoslo, ¿verdad? Que se introduce, se abre, de manera que el ginecólogo pueda mirar con buena iluminación, ¿verdad?, hacia el interior de la vagina y desde ahí poder visualizar el cuello del útero y todo lo que requiere una, entre comillas, adecuada o un adecuado examen. Al ser virgen e introducir, ¿no?, obviamente me desvirgó, generando un dolor enorme, ¿verdad? Porque además, si para muchas personas el perder la virginidad puede conllevar dolor físico, eh, obviamente hay toda una preparación para iniciar un acto sexual, que hace que, así sea tu primera vez, ese momento con menos dolor, ¿verdad? Bueno, más allá del dolor físico, me desvirga y además introduce una cánula, imaginemos una bombilla, ¿verdad? Con la cual iba a tomar la muestra de mi endometrio. El cuello del útero permanentemente está cerrado. En realidad, cuando uno sufre de estos calambres menstruales, lo que de alguna manera está dando es a través de las hormonas que regulan todo este proceso, ¿verdad? Es la apertura de este cuello del útero para que esta escamación de endometrio, es decir, esta menstruación, pueda salir del cuerpo, pueda salir del útero, descender por la vagina y caer en forma de flujo. Entonces, eh, evidentemente, la introducción de la cánula en el cuello del útero fue doloroso que el solo hecho de haber sido desvirgada por un espéculo. Bueno, para hacer el cuento corto, perdí mi virginidad en la consulta de un ginecólogo descriteriado, em, y con todo el dolor físico que eso conllevó y con todo el dolor emocional, porque evidentemente que era un procedimiento que estaba
eh, aceptado que era un procedimiento adecuado para poder, en el fondo, indagar sobre el origen de estas menstruaciones dolorosas. Años después, antes de eso, poquito tiempo después, el resultado salió absolutamente favorable, no había ninguna cosa ni situación extraña en relación a mi endometrio. Y, voy a visitar a otro ginecólogo para mostrarle justamente estos resultados. Y cuando le cuento esta historia, el ginecólogo nuevo se agarraba la cabeza a dos manos y me decía, es que no puedo creer que te haya tocado vivir una experiencia de esta naturaleza. En primer lugar, porque me explicó ahí que a las personas vírgenes, de hecho, no se les examina a través de la vagina y en caso de extremadamente necesario por algún cuadro, por alguna situación en particular, este examen se realiza a través del recto. Entonces, evidentemente, existe una suerte de cofradía, ¿verdad?, entre los médicos, donde se tratan de cuidar las espaldas los unos a los otros. Yo no sé si en ese entonces podría eventualmente haber abierto una demanda. Seguramente estamos hablando de hace más de 30 años atrás. Las regulaciones ahora todavía son complicadas para poder efectuar eh, demandas, ¿verdad?, a ciertos profesionales del área de la salud. Pero bueno, ¿a dónde apunto con esto? A que justamente a partir de esa historia, en este encuentro en el que realizamos sesión del sagrado femenino y masculino, hubo también, de parte de otros participantes, otras historias, incluso bastante más graves y fuertes en relación a prácticas médicas utilizadas, ¿ok? Y en realidad, hacia donde quiero llevar este, esta presentación del día de hoy, es a que empecemos a despertar, empecemos a analizar, porque hay muchísimas prácticas que aceptamos y asumimos como correctas, como válidas, pero cuando en realidad empezamos a investigar, y no estoy hablando de realizar una investigación desde un carácter eh, científico específicamente, sino que me refiero cuando empezamos a salir de este cascarón en donde hemos olvidado quiénes en realidad somos y por qué estamos aquí en la tierra, encarnados en esta humanidad. Y sabemos que somos parte de un proyecto, somos parte de un propósito, de una investigación como tal. Y ese proyecto ha sido manipulado, ha sido velado para que de alguna forma, por errores em, en otras líneas de tiempo, compartidos, no solamente por la humanidad en sí, sino por quienes han sido, fueron y son los administradores de este proyecto singular, eh, alterado, ¿verdad? Manipulado, intervenido. Y entonces esta experiencia ya la hemos, entre comillas, vivido en 6 ocasiones y estamos transitando la séptima. Pero es tanta la intervención que hemos tenido eh, que obviamente hemos olvidado nuestro origen, nuestra procedencia y particularmente y específicamente por qué cada uno está aquí donde está, viviendo de alguna forma las circunstancias que tiene que vivir. Entonces, estamos tan eh, adormecidos que hemos de alguna forma endiosado las prácticas médicas, con todo lo que eso conlleva.
en múltiples planos, porque en primer lugar conlleva a idolatrar, a idealizar y a endiosar a un grupo de profesionales que, al igual que nosotros, eh, han olvidado en su esencia y como sociedad, ¿verdad? Se les respeta porque entendemos y asumimos que están y se deben al cuidado y bienestar del ser humano. Y sabemos que en estricto rigor eso tampoco es tan así. Entonces, hemos endiosado una práctica profesional tremendamente cuestionable, no solamente de toda la manipulación que existe detrás, incluso de estos médicos en formación en las distintas universidades a través y a lo ancho del mundo, de las industrias farmacéuticas, ¿verdad? Para condicionar, para hacer prevalecer sus insumos, sus productos por sobre otros. Y todo bajo un paraguas, un eslogan, una creencia, em, que esto, el avance de la ciencia y la tecnología en beneficio, por ejemplo, de la salud y las prácticas para preservar el bienestar en el ser humano. En este proceso de olvidar quiénes somos, no solamente hemos endiosado estas prácticas profesionales, así como esas otras también, pero hoy día, y en este programa, en este capítulo exclusivamente, vamos a hablar de las instituciones normalizadas para el dolor. Entonces, aparte de idealizar, idolatrar, endiosar a este grupo de profesionales, lo más terrible con estas intervenciones que hemos tenido, olvidando quiénes somos, es que hemos de alguna forma desmerecido lo que el cuerpo en sí ya es. Hemos olvidado en sí mismo que el cuerpo es una máquina perfecta y que a través de las distintas glándulas que tenemos, y no solamente en las principales que conocemos, sino que todas las glándulas y principalmente aquellas más desconocidas, entre comillas, como podría ser una hipófisis, una pituitaria, una pineal, ¿verdad? Están asociadas a la segregación de hormonas y las hormonas en sí son parte del programa de cómo funciona y se desarrolla este cuerpo. Y al poner y enfocar todo el poder fuera de nosotros, en un sistema, en una práctica, en profesionales, nos hemos desentendido en realidad de quiénes somos y el poder natural que existe en nuestro cuerpo. Tenemos la capacidad de sanar, de regenerarnos, de reconstruir tejido. Tenemos la capacidad para transformar eh, procesos. Sabemos que detrás de una somatización, de un síntoma, hay toda una situación emocional posiblemente no resuelta y de estructuras mentales que apoyan esa no resolución de un conflicto específico. Entonces, hemos normalizado en, esta maquinación es tan perfecta, está tan bien estructurada. Desde pequeñitos nos vamos condicionando a través del sistema educativo, a través de cómo incluso está configurada la estructura familiar, social, en que nos van literalmente guiando como ganado, generando condicionamientos y todas las personas recitan, ¿verdad? Que esto es bueno, esto es malo, y nos vamos olvidando, nos vamos bloqueando, vamos cubriendo esa esencia somos descuidándonos incluso desde la conciencia de esa esencia que somos. Y peor aún, aceptando estas verdades que son absolutamente impuestas desde afuera
como únicas. Yo, a partir de este planteamiento, no estoy diciendo que ante una circunstancia X no tenemos que acudir a un médico. Ante una situación extrema, ante un dolor que no cesa, obviamente queremos alivio, queremos que nos ayuden y está muy bien, pero de alguna manera tenemos que abocar por una forma de vida equilibrada. O sea, si voy a tener, porque no tengo más alternativa, que recurrir a las prácticas profesionales médicas establecidas en este sistema absolutamente corrupto, ni siquiera me voy a referir a esto global, ¿verdad? Que está detrás de esta línea específica a la cual me estoy refiriendo. Todo lo corrupto que hemos visto, no solamente a partir de las normativas que imparte, que exige, hemos visto post eh, pandemia, ¿verdad? Una serie de movimientos de distintos médicos que han surgido a lo ancho de esta, ¿verdad? Para justamente develar y poner de manifiesto algunas de estas aberraciones autorizadas, ¿verdad?, por esta organización. Lo importante no es la organización en sí. Lo importante y por qué me animé hoy día, por qué mis jerarquías de alguna forma me invitaron, me removieron a que hiciera, ¿verdad?, este video el día de hoy. Las grandes transformaciones y los grandes cambios parten desde uno. Entonces, eh, cuando empezamos a conversar en en el encuentro de esta actividad de conciliación entre sagrado masculino y femenino y empezamos a hablar de estas praxis eh, y tuvimos la oportunidad de conocer historias realmente espeluznantes y productos también adicionales en un estado de conciencia bastante expandido, porque la acción, la actividad propiamente tal de realizar y llevar a cabo una conciliación y tuvo toda una preparación, nos tenía claramente en un estado de conciencia de mayor discernimiento, en un mejor estado de conciencia y la información empezó a bajar, ¿verdad? Y empezamos a ver, y en lo personal, tuve bastantes insights, estas normalizaciones. Y ya lo hablamos en el programa que hicimos ese vivo a través de Facebook junto a mis tres amados compañeros de equipo, ¿verdad? Como es Melisa Henao, Carlos Romero, Alexis Osopolar, Crión. Y contamos lo que había sido esa experiencia. Ahí ya empezamos a poner de manifiesto algunas de estas tomas de conciencia. Esta que empecé a bajar yo en ese momento, tenía que ver, ¿verdad?, con estas aberraciones y fue tan evidente el empezar, bueno, desde hace mucho tiempo que estos protocolos que existen a nivel intrahospitalario y que son obviamente direccionados y regidos por aquella organización, eh, aparte que existe una regulación, ¿verdad? En la mayoría de los países existe un ministerio de salud, ¿verdad?, que regula y que establece y va trabajando sobre estos protocolos generalizados, ¿no? Pero ya me acuerdo yo que cuando entré en trabajo de parto de mi segundo hijo, yo sentía que todas las contracciones las pasaba y las era capaz de sostenerla de mejor forma de pie. El canal de parto, que es la vagina, ¿verdad? Obviamente la fuerza de gravedad va a ayudar a que el feto descienda y pueda salir a través de este canal de parto, ¿verdad? Entonces, es de sentido común que evidentemente, y como lo hacían
nuestros ancestros, las culturas ancestrales. O sea, ¿cuál sería la postura natural que una mujer va a tomar para parir? Eh, Ni siquiera decirlo aquí, posiblemente, ¿verdad? Es agacharse en cuclillas, abrir las piernas y recibir a esa criatura. Pues bien, cuando yo entré en trabajo de parto y llego a la clínica en el que finalmente nace mi segundo hijo, me dicen que por protocolo me tengo que recostar en la cama. Y la verdad que los dolores de las contracciones no me era ni agradable ni cómodo sobrellevarlos acostada. Mi esencia me pedía estar de pie. Y cuando yo argumentaba que me quería parar, que por favor me dejaran caminar, me decían que no, que el protocolo de la clínica era que estando ya en trabajo de parto, tenía que permanecer acostada. Cuando nos ponemos a ver cómo, a- a pensar un poquito más allá en cómo está estructurada todo el esquema para que nazca un niño en un centro, vemos que hay una camilla ginecológica, ¿verdad? Donde supuestamente tu cuerpo está recostado, las piernas te quedan elevadas. ¿Para qué? Para que el médico, en el fondo el ginecólogo, el obstetra, el que sea que va a ayudarte en ese proceso, tenga una mejor postura y esté en mejor posición para ayudarte y recibir al bebé que tú estás dando a luz. Pero no es ni un ambiente, ni una estructura pensada en la mujer que está por parir, pero así es la ciencia, así se tiene que normalizar, porque en realidad a lo mejor no todas las mujeres les acomoda parir agachadas o sería muy, ¿cómo podría de alguna manera una clínica, un centro médico, un centro hospitalario manejar pabellones o lugares para que eso pueda ser vivido de una manera como tiene que ser, natural, desde el ambiente? Claro, y en los últimos años, por lo menos acá en Chile, no digo que los centros o los hospitales públicos, pero sí algunos centros de carácter privado, como lo pueden ser clínicas y otros, han comenzado a incorporar ciertas prácticas que de alguna manera van en beneficio de esto que les estoy comentando. Entonces, quiero que eh, vayamos pensando de la manera pasiva en que normalmente vamos aceptando estas prácticas. Por supuesto que confiamos en una institución de salud, confiamos en ponernos en manos de esa institución de salud y al confiar de alguna forma, y porque sabemos que entre comillas no tenemos mucha más opción, ¿verdad? Nos entregamos y nos ponemos en sus manos. Si eso me acomoda, no me acomoda, ya ni siquiera lo cuestionamos. Entonces, mi invitación a partir de esto que les estoy contando es a revisar en realidad qué es un hospital, qué es hospitalario, qué es una clínica. Sabemos cómo funciona la Matrix, sabemos de qué forma el dolor físico, el dolor emocional, genera un adrenocromo que nutre, ¿verdad? Esto no lo estamos aquí catalogando si es bueno o malo, es parte de la estructura en la que estamos viviendo. Sabemos a quiénes nutre, a qué tipo de actividades nutre. Por ende, yo aquí, sin ningún pelo en la lengua, me atrevo a decir que este tipo de centro son organizaciones estructuradas para generar del dolor un alimento. Dentro de un centro hospitalario hay tensión. ¿Qué tipo de energía encontramos?
ansiedad, angustia, dolor físico, dolor emocional, una adrenalina que está a mil. E incluso reflexionaba el otro día, ya no me acuerdo si lo hice público en algún vivo que hicimos o era simplemente, porque es algo que obviamente desde, digamos, acá en Chile, la conciliación, hay muchos temas que están rondando mi cabeza, ya no sé dónde, hago clases también, ya no sé dónde hablo qué, ¿verdad? Pero que dentro de todos los sistemas que se rigen por turnos de trabajo, turnos de horario de trabajo, el de la salud a nivel global es uno tremendamente aberrante. Existen ciertas industrias donde hay 3 turnos de 8 horas. Y sería lo lógico que en cualquier tipo de servicio o de industria existieran estos 3 turnos de horario de trabajo, ¿verdad? Pero particularmente en la industria de la salud, porque ya sabemos lo que genera el no descanso, ¿verdad? La falta de sueño. Ya sabemos lo que el estrés que genera, el deterioro que genera también en el organismo para las personas que cumplen o tienen que trabajar en horas de oscuridad. Sabemos que biológicamente el cuerpo funciona mejor con horas luz, más aún si recibimos luz solar, la información fotónica en cada proceso dentro de la biología humana. Y sabemos también por qué es mejor dormir en horas, es decir, de noche. Y también sabemos que hay procesos bioquímicos y biológicos que solo se van a producir en el organismo mientras dormimos y estamos en ausencia de luz. Entonces ya podemos empezar a sospechar, a imaginar, a pensar, si tenemos 2 dedos de frente, en qué es lo que pasa con esas personas que están sometidas a turnos y no duermen cuando necesitan. Y más aún, los turnos en el sector de la salud son turnos de 24 horas y más. ¿Por qué? Nos hemos preguntado por qué en esa industria, en ese rubro, son así los turnos. ¿Cómo me siento yo como paciente ante una situación extrema, verdad? ¿Cómo me va a atender el médico, el urgenciólogo, por ejemplo, o el que me toque, verdad? Obviamente no me va a atender de la misma, no va a estar en sus capacidades 2 de su turno, o está en la hora 18 de su turno, o en la hora 22 de su turno. Claramente, toda su capacidad cognitiva, su destreza neurológica, van a estar agotadas a la hora 22, a la hora 18. ¿Y por qué entonces en este rubro, en esta industria, ser sencillo? Para que ese cansancio, para que ese agobio, para que ese estrés, para que esa adrenalina que como médico se me genera porque estoy ante un caso de extrema urgencia o estoy sobrepasado al límite de mis capacidades, sea el alimento nutritivo de ya sabemos qué y quiénes, ¿verdad? Entonces, de huevadas, dejémonos de normalizar conductas que se nos presentan como válidas, acciones que se nos presentan como válidas, como respetadas, como honrosas. Salgamos de la nube de inconsciencia en la que estamos y empecemos a despertar, empecemos a cuestionarnos, empecemos a ver más allá para que este despertar que inicia en ti, en mí, en cada uno de nosotros, traiga la correspondiente frecuencia
de acuerdo al nuevo nivel de conciencia y nivele hacia arriba, jale, tire y sea el caldo de cultivo para empezar a que todos podamos despertar. Donde se había visto en la historia que ante una situación de una enfermedad se necesitaran X refuerzos, y ya saben a lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? ¿Dónde lo habíamos visto? Pero díganme ustedes, ¿cuántas personas hoy se cuestionan eso? ¿Cuántas del grupo que a ustedes les rodea, cuántas personas realmente entraron a cuestionarse el por qué o el para qué siendo así? No vamos a entrar en ese tema. Hay suficiente información. Es más, nunca ha habido tanta información disponible y tan pocas personas queriendo ser conscientes de esa información disponible. En este adormecimiento por intervención, por todas las razones que hemos explicado en distintas instancias y ocasiones, hemos olvidado quiénes somos, hemos olvidado lo grandiosos que somos. Y yo les invito, prácticamente por defecto profesional, que ante un síntoma, ante una enfermedad, empecemos a tirar de ese hilo para descubrir cuál es el conflicto emocional que no he resuelto, cuál es la estructura de pensamiento que no me deja actuar en libertad, que no me deja sentir en libertad, que no me deja expandirme en libertad y que de alguna forma mi cuerpo patalea, mi cuerpo, de alguna manera, cada enfermedad, cada síntoma es un llamado de atención, es un grito silenciado, ¿verdad?, de mi ser. Necesitamos volver a conectar con aquello que somos, para que en esa conexión empecemos a ver, empecemos a descubrir cómo hemos normalizado conductas absolutamente sin sentido. Entregamos a nuestros hijos a un sistema de educación que tienen que estudiar e ir a la universidad para ser alguien en la vida, cuando ese alguien tiene una capacidad de brillo per se. No estoy diciendo que no es lindo ir a estudiar, por supuesto que es lindo estudiar, que es lindo, pero estamos viendo toda la estructura de sometimiento, de manipulación que se ha generado en torno a, al sistema Matrix. Estamos todos ya llamados a... Hoy día mi llamado es a ti, que me estás viendo, que si te gustó lo que estoy compartiendo, compártele, dale like, ¿verdad? Para que más personas puedan empezar a despertar al sentido de la esencia de lo que cada uno de nosotros es. Hemos normalizado prácticas ginecológicas aberrantes que no solamente atentan hacia el sagrado, sino que las hemos normalizado. Hablemos de las mamografías, por ejemplo, ¿verdad? Eh, no me van a decir que no existe otra manera distinta de hacer una eh, tomografía o una imagen de tus mamas que no sea triturándola en la bendita máquina de las mamografías. Entonces, incluso, ¿qué descubrimientos científicos se publicó y cuáles sí, cuáles no? Evidentemente, en nombre de la ciencia, se van a canalizar aquellas investigaciones, elementos, atributos que siguen siendo la teta, la nutrición a través del malestar, la incomodidad, el dolor, para nutrir simplemente porque así está configurado el plan. Estamos trabajando por ti, por mí, pero este es un trabajo que tenemos que hacer todos de manera mancomunada. Y en la medida en que tú despiertes, en la medida en que tú te empieces a cuestionar qué has normalizado en tu vida, qué prácticas, no solamente en el ámbito de la medicina, ¿verdad? Que es el que hoy día aquí estamos tocando, a partir de todavía un desenvolvimiento
de los hechos y resultados de una de las tantas conciliaciones que vamos a llevar a cabo entre el signo y el sagrado masculino. Entonces, te invito a, hemos normalizado una práctica y una forma de parir que dista muchísimo de lo que la naturaleza y tu propio cuerpo te muestran, te indican, te piden a gritos. Hemos asumido prácticas. Imagínense lo que hizo el cobicho en su momento más álgido. Esta necesidad a respirar a través de ventilación mecánica. Y esta fue la imagen que me golpeó ese fin de semana de la conciliación del sagrado femenino y masculino. Esa fue la imagen de ver a todas estas personas conectadas, ¿verdad? Entre comillas, recibiendo el adecuado influjo de oxígeno. Vi, era como en esa conexión simplemente se les estaba tomando energía vital, fuerza, la desesperación y la angustia de sus familias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, te invito a reflexionar cuántas conductas en tu relación de pareja has normalizado y que atentan tu integridad más. ¿Cuántas conductas le has permitido, has normalizado en relación a tus padres? ¿Cuántas conductas aceptas simplemente por el hecho de que así son, de que así es la vida, de que como yo, pobre individuo, voy a hacer algo? No, cada uno de nosotros tiene un tremendo poder. Y estoy aquí hoy día, no como Pamela Díaz, estoy aquí hoy día como Maya Atec, una pleyadiana, con una jerarquía que la apoya para empezar a decir las cosas como son y hacer las cosas que se tienen que hacer para que esta transformación empiece desde adentro hacia afuera. Tu nuevo nivel de conciencia, tu nuevo nivel de conciencia no solamente eleva la energía propia, la energía que te circunda, todo aquello que te rodea. Te invito a salir de tu cajita de zona de confort, a pensar fuera de la caja, a empezar a cuestionar. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y qué sacamos todos como tontos cuestionándonos? Sacamos muchísimo, porque el cuestionamiento te lleva al discernimiento, aquello que no te calza, es porque el corazón te está mostrando que hay algo que no cuadra. Sé fuerte, sé valiente, sé consciente, pero por sobre todo, deja de echarte situaciones y circunstancias a la mochila porque así es la vida, porque así lo aprendiste, porque por más que yo piense diferente no puedo cambiar las cosas. No, tu nuevo nivel de conciencia te lleva a desarrollar el instrumento del discernimiento, que es cuando logras establecer un lindo vínculo entre mente y corazón. Entonces, cuestiónate, pregúntate, indaga, busca, consulta. Más allá, empieza a sacar tus propias conclusiones, empieza a hablar de esto, empieza a comentar de esto. Esa es mi reflexión en este día de hoy. Al cierre, a puertas del cierre de este 2022, y espero que esta reflexión sea capaz de inundarte, de acompañarte, de sostenerte, el empujón, y ayudarte a que tú puedas hacer tus propias reflexiones, pero más allá de reflexionar en silencio, más allá de reflexionar en el interior, lo que se nos pide en este momento para una excelente conexión al yo soy es coherencia, porque cuando estoy en coherencia, la conexión a mi yo soy es natural. Cuando yo no me violento, cuando no trato de
poner la razón por sobre, perdón, la mente por sobre la emoción o la emoción por sobre la mente y permito que dialoguen y permito que se integren para que yo pueda tener ese discernimiento y entonces mis actos, sean palabras, acciones que voy a ejecutar, sean de una sola línea. La ejecución de mis actos tiene que ser una fiel representación de aquello que estoy sintiendo y aquello que estoy pensando. Estoy disociado, tengo que revisar el por qué y tengo que ser capaz de restablecer el equilibrio. Y lo vuelvo a repetir acá, por el solo hecho de permanecer y sostener un buen estado de coherencia, me aseguro una conexión constante, permanente, sana y limpia a mi yo soy. Desde esa perspectiva, sé coherente con aquello que empiezas a investigar, con aquello que empiezas a analizar. Manifiesta, expresa, no silencies tu voz. Todos los trastornos asociados a la tiroides, cuerdas vocales, boca, cervicales, etcétera, etcétera, en algún nivel se han relacionado o vinculado con palabras y con silencio. Aquello que he callado, aquello que no he dicho, aquello que me prohíbo decir, etcétera, etcétera. Entonces, vamos por esa coherencia, vamos por ese discernimiento, vamos a reflexionar sobre todas esas conductas que hemos normalizado, sabiendo que nuestro ser, que nuestra esencia, que nuestro cuerpo, que nuestra alma, que nuestro espíritu nos dicen, así no es, por ahí no es. Permítete escuchar esa voz interior. Habla desde esa voz interior. Deja que esa voz interior te guíe y sea también tu nutrición y tu sustento. Les envío un fuerte y cariñoso abrazo. Estoy contenta porque he reflotado mi canal de YouTube. Esta es la tercera versión, han habido ahí alguna serie de inconvenientes, así es que si no te has suscrito, obviamente no te has suscrito, suscríbete ahora, dale like, comparte. En la medida en que alcancemos un número X de seguidores, ya no solamente voy a poder subir videos pregrabados como este, sino que también puedo salir en vivo. Así es que mi sincero agradecimiento por esta pequeña gestión que te pido hacer para que esta voz, este mensaje, pueda trascender más barreras y entonces todos podamos ir recordando quiénes de verdad somos y por qué y para qué estamos en este momento aquí. Mi abrazo fraterno, nos encontramos nuevamente muy pronto.